Hola a todos, vamos a empezar este comentario semanal como ya es habitual en esta jornada de domingo, jornada de descanso para la mayoría de gente, pero sabéis que no es una jornada de descanso para muchos traders porque vamos preparando pues la sesión semanal. Ante todo creo que me voy a disculpar ya por adelantado porque creo que hoy no os voy a explicar nada nuevo y la razón es muy sencilla, es que no hay nada nuevo en el mercado. Llevamos ya varias semanas en una situación en la cual el mercado se va volviendo cada vez más complicado, pero no da solución ni respuestas a las incógnitas que se van planteando. Hay un escenario en el cual pues vemos un aumento de la volatilidad, pero una volatilidad de tan a corto plazo que es bastante perjudicial para los operadores y no se le da salida a esta situación. Y yo creo que más bien esta situación viene dada pues por la coyuntura actual tan especial en la cual nos hayamos inmersos, ¿no? Con unos mercados inundados de una liquidez totalmente artificial y que bueno, pues están provocando esta serie de alteraciones, porque es evidente que los operadores lo que están esperando es ver cómo se retiran estas medidas y qué efecto va a tener, qué impacto va a tener. No nos está beneficiando en nada esta indecisión por parte de la Fed sobre cuándo va a subir tipos, cuántas veces durante este año y cómo va a modificar su política de compra de activos, política que ya prácticamente ha finalizado, si es que no ha finalizado ya, pero desde el punto de vista del mercado europeo, pues el BCE cómo va a modificar esas políticas de compra de activos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos hallamos ante un mercado tan manipulado a nivel institucional en estos momentos, que la verdad es que es muy complejo y muy complicado y tiene, digamos, mucha más vigencia la primera imagen que veis cuando reproducís este comentario, ¿no? Que es el disclaimer, porque realmente yo no me veo capaz de aconsejar a nadie qué hacer en estos momentos y en estas situaciones. Yo solo os muestro mis sensaciones, mi punto de vista y mi análisis del mercado, que no tiene por qué ser acertado, pero que es el que yo pues con el que yo trabajo, porque es lo que yo intento pues deducir de este mercado, ¿no? No hay más, el trading y los mercados son así y hay que adaptarse a ellos y hay que tomar decisiones. Una decisión quizás sensata es dejar de operar durante una temporadita, porque esto se está poniendo muy feo, como veréis ahora en el detalle que os vamos a contar. Y nada más, hecha esta pequeña introducción, pues vamos a por el comentario de esta semana. Una semana de contención. Pocos movimientos destacables en el mercado de divisas. La mayoría de pares se mueven en rangos de volatilidad estrechos, hablando en el gráfico semanal. Otra cosa es que nos vayamos a gráficos menores y veamos que esa volatilidad sí que es grande. Y ese es el problema. Porque eso hace que debamos tomar estos más lejanos, riesgos más grandes, y eso perjudica nuestra operativa de forma clara. Los pares están entrando en una fase de inactividad, ¿no? Normalmente esto acaba precediendo movimientos con grandes desplazamientos y hay señales en el mercado que nos incitan a pensar eso. Pero claro, la gran pregunta es cuándo se van a producir estos desplazamientos. Mientras, pues si tenemos sistemas o ejecutamos estrategias a mercado, pues podemos ir perdiendo mucho dinero esperando ese gran momento. Hace semanas pues que estamos viendo estas configuraciones, esta disposición del mercado que parece preceder a un gran movimiento, pero claro, no acaban de confirmarse, ¿no? Vamos a ir ahora a ver el detalle del mercado. En unos minutos veremos los gráficos y veremos un euro dólar pues que está en una zona de rechazo claramente. Hemos visto y hemos detallado en los últimos comentarios semanales de una forma clara esa figura de medio plazo, ese triángulo de medio plazo, con un techo en zonas o con máximos en zonas de 1.14, pero parece que el techo está en la zona de 1.12, que es donde está la resistencia, 1.12.30, 1.12.40. No podemos esperar gran cosa hasta que una vez más pues la Fed diga algo. Parece, y la sensación que da es eso, ¿no? Que el mercado está esperando a que la Fed diga o haga algo, porque si no, no se va a mover. Claramente el par nos ha dibujado de nuevo un rechazo, un retroceso en esta zona de techo, por lo tanto debemos esperar a que el par suavemente vuelva a descender
quizás hacia niveles de un 11 o una cosa así, y espere a ver a cómo va a actuar la Fed en ese sentido. El caso de la libra dólar es un caso especial. Lleva meses siendo un caso especial y esto lo definimos con una sola palabra: Brexit. La posibilidad de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues la verdad es que está pesando y está lastrando todos los activos relacionados con la libra. Y esto lo que está implementando, lo que está generando es volatilidad a corto plazo, esa volatilidad tan perjudicial que os hablo. ¿Qué entiendo por volatilidad a corto plazo? Pues entiendo por volatilidad a corto plazo un gráfico en el cual nosotros entramos y vemos en las velas mucho espacio, mucha distancia entre el máximo de la vela y su abertura y su cierre en caso que sea positiva, o el mínimo de una vela y su cierre en caso que sea negativa, ¿vale? Es decir, velas con sombras muy grandes, para entendernos, ¿no? Pues esto es muy difícil de operar, porque cuando se produce una vela de estas de forma aislada, te da una señal clara de dónde están los operadores en el mercado, porque hay un rechazo en una zona superior o en una zona inferior. Pero cuando esto se repite en cada vela, la verdad es que no sabes exactamente qué está haciendo el mercado, y creo que el mercado tampoco sabe él mismo lo que está haciendo, ¿no? Intranquilidad y nerviosismo. Estos yo creo que son las dos palabras que definen todos los activos en los que tienen relación con la libra. No está sentando nada bien el Brexit porque es una incertidumbre y por lo tanto pues el mercado se mueve de forma bastante errática. Si operamos en estos pares, si operamos en estos activos, tener claro que debemos asumir más riesgo, porque esta volatilidad a corto plazo hace que los stops tengamos que colocarlos más lejos. Por lo tanto, precaución, y siempre ved si vuestra política de gestión monetaria, vuestra gestión monetaria es capaz de aceptar, es capaz de encajar este aumento del riesgo. Respecto al dólar yen, hemos visto cómo esta semana recuperaba los 109 yenes, una subida de 200 y algo puntos. Ha sido una subida de forma discreta, ha habido un primer impulso claro durante la primera parte de la semana, pero después nos ha desarrollado una figura lateral y nos deja un triple techo en el corto plazo. Por lo tanto, deberíamos esperar retrocesos esta semana. Parece que esta figura lo que nos va a confirmar, no nos confirma el ascenso, sino que al revés, lo que nos viene a confirmar es esta zona potente de suelo en el medio y largo plazo, los 108 yenes, 108 y algo aproximadamente, cosa que veremos en el gráfico semanal. Ahora vamos a hablar del oro. Volvemos a consolidar. Esta semana ha tocado consolidar estos niveles de la semana anterior. La semana anterior hablábamos de una figura, si rebobináis, si recordáis, una figura de suelo redondeado, que es una figura natural que nos indica vuelta. Esta vuelta no se ha acabado de confirmar, pero tampoco se ha roto. Tenemos el par contenido y consolidando esa zona de suelo. Por lo tanto, aún podría aparecer ese nuevo impulso. En el largo plazo, ¿qué podemos ver? Pues que de nuevo el par vuelva a consolidar en ese nivel de FIBO tan importante en el largo plazo, en ese nivel de FIBO dibujado con todo el impulso alcista en el periodo 2003-2009. Por lo tanto, volvemos a estar en la misma situación y aún estamos a tiempo de plantear nuestra operación a medio largo plazo, como hemos comentado en las últimas semanas. El dólar australiano lo vemos profundizando la caída. Hay nuevos descensos en el par después de la intervención del Bank of Australia de la semana anterior. Hubo reducción de tipos y el planteamiento que teníamos pues sigue intacto. ¿Por qué? Porque si recordáis la semana anterior os dijimos precaución con esto, existe la posibilidad de una buena operación a largo plazo, pero siempre debemos esperar a que se confirme. Por lo tanto, deberíamos esperar a que rompa ciertos niveles al alza para activar esa operación a medio largo plazo. Y ahora vamos a ver el activo de la semana, que en este caso vamos a hablar del S&P 500, del Standard & Poor's 500, el índice por excelencia de la renta variable USA, y veremos cómo se está dibujando la cotización del índice, cómo se está acercando a máximos de nuevo, y analizaremos un poco su estructura para intentar visualizar o tener otro punto de vista sobre si se va a producir una rotura al alza o veremos alguna nueva caída. Ya os adelanto que hay algún indicador que se utiliza mucho por los operadores de acciones y de renta variable en general, al menos aquí en España, que nos está dando señales interesantes al respecto.
El euro dólar esta semana en el corto plazo, pues vemos cómo nos ha desarrollado una cierta reacción al alza hasta tocar niveles máximos en el precio de 1,1440 y a partir de aquí pues hemos visto una caída bastante pronunciada hasta niveles de 1,13. Esto pues hace o destaca una vez más esta zona de 1,1440, esta zona de rechazo que vemos aquí, ¿vale? Que además respeta un poco un punto de referencia producido la semana anterior, que es el dato de las non-farm payrolls de USA. ¿Vale? Esta zona de las non-farm payrolls USA no ha sido franqueada, no ha sido atravesada en ningún momento durante esta sesión semanal. Esto le da aún más vigencia, aunque debemos tener en cuenta que la semana anterior tuvimos un máximo bastante importante también en niveles de 1,16, por lo tanto tendencia claramente bajista. Podemos ver aquí el rechazo que se produce primero en esta zona de 1,16 y después en la zona de 1,14 en dos ocasiones del precio del euro dólar. Si nos vamos o extrapolamos esto al gráfico de más largo plazo, pues podemos ver claramente el dibujo, ¿no? Y el dibujo es que se confirma esta zona de techo, niveles de 1,1450, 1,1440, como habíamos dibujado aquí ya desde hace bastante tiempo, y confirma esta zona de aquí, en la cual pues parece que es una zona que le va a costar romper al par y desde la cual es rechazado repetidamente. ¿Qué va a pasar? ¿O qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Pues lo que puede pasar es que el par vaya a buscar apoyo a zonas inferiores. ¿Cuáles son esas zonas inferiores? Pues para mí claramente la zona inferior adyacente es la de 1,12. 1,12, 1,1220 aproximadamente. Esa zona es la que pues durante los últimos meses se ha demostrado que es un apoyo claro, y a partir de aquí sí que podríamos intentar ver algún nuevo ataque al nivel de 1,14. Si esa zona no aguanta, si ese soporte no es capaz de sostener al precio, pues sí que podríamos ver ya caídas bastante más importantes. ¿Todo esto en qué contexto hay que ponerlo? Pues como siempre hay que ponerlo dentro de un contexto macro en el cual debemos tener en cuenta las apariciones de los gobernadores de bancos centrales, especialmente Janet Yellen, y cómo va a oscilar, cómo va a variar su política de tipos, porque en el caso de que haya una oscilación en la política de tipos, pues esto puede romperse en una u otra dirección. Es evidente que lo que es esperable, lo que podemos deducir claramente, es que si hay un cambio en la política de tipos, van a ser tipos al alza en el dólar norteamericano. Eso lo que produciría es una caída, por lo tanto, esa subida de tipos parece que es lo que está esperando el mercado para romper este nivel inferior de los 1,12. Mientras no haya esa subida de tipos, difícilmente veremos al par, difícilmente veremos al euro dólar por debajo de los 1,12. Esta es mi opinión. En el caso de que esa subida no se produzca en este mes de junio, pues yo intentaría o miraría más hacia niveles de 1,14 y especular con una posible rotura, que no al contrario. La libra dólar, difícil gráfico el de la libra dólar. Como os hemos comentado, el efecto del Brexit se está notando. Aquí no se ve tanto porque hay menos resolución, digamos, ¿no? Pero si nosotros nos acercamos, podemos ver esto. Es decir, es que esto, fijaos, ¿no? La distancia entre máximos y mínimos, sobre todo, pues esto, ¿no? ¿Vale? Además, estas volatilidades a corto, en ciertos periodos, esto hace muy difícil operar este par, porque es que, claro, debes asumir unos riesgos, pues, bastante grandes, ¿no? Bastante grandes. En cualquier momento se te da la vuelta. Podemos ver aquí cómo hay una caída profunda e inmediatamente hay un rebote que incluso pues nos perfora la directriz. Es decir, es difícil establecer criterios mediante los cuales tú puedes actuar con una cierta seguridad. Este es nuestro punto de vista. Habrá gente que operará muy bien en estas condiciones, yo no lo discuto, pero yo realmente, a mí me cuesta mucho operar en estas condiciones y con este planteamiento. Aquí yo creo que se nota gran parte pues el efecto del Brexit, ¿no? Hay muchos movimientos y se nota el nerviosismo. Si esto nos vamos más a largo plazo, pues podemos ver de nuevo cómo desde prácticamente mediados de 2015 vemos que el par ha entrado en una dinámica bastante complicada. Podéis ver la diferencia aquí, ¿vale? De esta zona de aquí, ¿no? Con velas más grandes,
con movimientos pues con más desplazamiento, etcétera, etcétera. Aunque el par ya es un par que tradicionalmente se da estas cosas, pero claro, es que ahora además ha perdido la direccionalidad. Entonces, al perder la direccionalidad es que pues, produce situaciones más complejas. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Pues con un máximo reciente, que es máximo anual de 1,4770. Curiosamente, ese máximo anual nos lo realiza en la semana anterior, semana en la cual acabó en negativo, es decir, es un indicador más de esa volatilidad de la que os estaba hablando, y esta semana ha sido una continuación de la tendencia de la semana anterior, una reacción que le ha llevado aún a tocar niveles de 1,4520, pero acaba cerrando a niveles de 1,44, y parece que veremos ahora un cierto retroceso en el par, pero sin ninguna garantía, por lo que os digo, porque con la volatilidad que hay, pues es probable que se produzca, por ejemplo, un giro. No vemos, digamos, ninguna tendencia clara, y todo dependerá de las noticias que vayan apareciendo sobre pues la evolución de la intención de voto, por ejemplo, en el Brexit o cosas parecidas. En el caso del dólar yen, pues bueno, tenemos un dólar yen que, si abrimos el gráfico, vemos claramente dos periodos diferenciados durante esta sesión semanal. La primera parte, podemos ver un ascenso claro y decidido desde los mínimos generados en el cierre de la sesión semanal anterior, coincidentes con el dato del non-farm payrolls de USA, de Estados Unidos. Este dato ha sido un mínimo de contención, un mínimo de referencia, y a partir de aquí se construye este movimiento al alza. Movimiento al alza que dura las dos primeras jornadas de la sesión semanal de una forma clara, potente, continuada, y que permite al par pues desplazarse desde los 106,60 hasta tocar niveles de 109,26. Esto en dos jornadas, la verdad es que es un recorrido muy bueno, ¿no? Son prácticamente 150 puntos al día, estaríamos más o menos aproximadamente en la media del par, creo recordar. Pero vamos, es un movimiento bastante bueno. Movimiento que acaba finalizando de una forma relativamente abrupta, pero que se suaviza rápidamente. Y esto nos genera una zona aquí parece de distribución, una zona de distribución de todo este movimiento que se ha ido generando en el primer tercio de la semana. ¿Pero qué sucede? Que vemos que en el resto del desarrollo de la sesión semanal lo que nos vuelve a hacer es, vuelve a intentar romper esa zona de máximos, no lo consigue y lo hace en dos ocasiones. ¿Esto que nos genera? Nos genera una figura de triple techo. Por lo tanto, ahora mismo tenemos una zona de resistencia en el corto plazo importante, los niveles de 109 yenes, zona que le va a costar, creo, romper, y que por lo tanto ahora podemos ver una cierta corrección que podría iniciarse o podría desencadenarse perdiendo niveles de los 108,40, que esto implicaría perforar la directriz del movimiento más a largo plazo y esta zona de consolidación que nos dibujó durante esta semana, y que es la zona importante, la zona decisiva, creo yo, para ver un poco la dirección a corto plazo del par. Si vamos a ver en el largo plazo, este movimiento de esta semana nos vuelve a confirmar la zona de soporte tan importante de los 105 yenes que hemos visto, que incluso con un poco de distancia pues ha rechazado al par de una forma bastante contundente durante las dos últimas semanas. ¿Esto es garantía de que no se produzca una perforación? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque en el medio largo plazo podemos ver claramente aquí cómo deberíamos estar bajistas de forma clara. Los bajistas no deben preocuparse si están actuando en el time frame de largo plazo, en un time frame, por ejemplo, semanal, siempre que no veamos al par por encima de los 113 yenes. En ese sentido, deberían estar en clave bajista. Aún así, vemos que el par se acerca a una zona de compresión importante. ¿Por qué? Porque tenemos la directriz del movimiento bajista en niveles de ahora mismo de 116 yenes, pero por abajo tenemos un soporte de los 105. Esto visto desde el punto de vista del operador de largo plazo, que se mueve con distancias de pips, con más cantidad de pips, ¿no? Pues es un rango relativamente estrecho, y lo que pronostica es que va a haber una zona de compresión próximamente, y veremos qué resolución le da al mercado pues a este contexto, a este planteamiento. Pero mientras, lo que debemos tener claro, sobre todo en largo plazo, es zona de contención, zona de soporte 105 yenes, y los bajistas, ¿no? Sigue siendo bajista siempre que no rompa los 116,25 actualmente. En el corto plazo, recordad, triple techo en la zona de los 109,50 yenes,
figura punto de referencia en el cual parece que no va a haber un movimiento alcista siempre que no rompa, un movimiento alcista de consideración siempre que no rompa por encima de este nivel, y puede desencadenarse un movimiento alcista bajista de cierta entidad rompiendo los 108,40 por la zona inferior. Dólar australiano. Bueno, seguimos con la tendencia bajista del dólar australiano, tendencia que inició, pues imaginaos, inició el 27 de abril, que si miramos seguramente hay alguna noticia del 27 de abril, porque la caída pues es relativamente contundente. Vamos a ver, ¿vale? 27 de abril, vamos a ver, 27 de abril. Exacto. Los datos de IPC trimestral a las 3:30 de la madrugada. Vamos a ver ahora si nos coincide. Exacto, lo veis, ¿no? Es, vamos, matemático. Vamos a ver. Bien. Podemos ver cómo pues un dato macro desencadena una reacción. Esto se ha movido y está mal. Una reacción de este calibre. Y esto nos debería esto nos debería hacer que realizáramos una reflexión, yo creo una profunda reflexión al respecto. Muchas veces recibo consultas o hay gente pues que me ve pues en eventos o en cualquier otro sitio y me pregunta, y me dice, no, yo es que es algo bastante común, pues yo quiero operar en noticias, ¿no? Porque la gente, sobre todo cuando empieza, le atraen mucho las noticias. Y yo siempre digo lo mismo, las noticias, primero, no son para la gente que se inicia en el trading, y segundo, tampoco son para la gente que lleva mucho tiempo en el trading, porque tienen un perfil muy determinado. Hay operadores que quizás operen noticias y les vaya bien, pero yo creo que es una práctica de alto riesgo, podríamos denominarla así. Y creo que esto es la demostración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú aquí planteas una operación pensando en que los datos de IPC australiano van a ser positivos, o lo que sea, y esta operación te sale mal, y esto lo combinas con una mala gestión monetaria, que hace que pienses que después de la caída inicial pues va a haber una recuperación o va a haber un rebote, como hace a veces esos movimientos en V típicos de las noticias, y no respetas todo esto, pues imaginaos lo que nos podemos encontrar aquí. Esa es la reflexión que quiero que hagáis un poco. Si estas dos cosas coinciden, que alguna vez coincidirán, porque en toda historia, en toda trayectoria de trader siempre acaba pasando algo así, pues imaginaos en el follón en el que os habíais metido. ¿Por qué? Porque es que el par estaba en 0,76 y aún no ha terminado la caída y estamos en 0,72. Son 400 puntos de caída. Por lo tanto, ¿esto qué nos deja relucir? Dos cosas. Primero, mucha complejidad en la operativa de noticias. No somos grandes analistas macro, la inmensa mayoría, y tampoco tenemos el nivel de información que puedan tener algunos. Por lo tanto, mucha complejidad e intentar mantenerlos fuera en esos periodos cortos donde hay noticias. Por lo tanto, otra cosa a considerar, importantísimo, tener siempre presente en la cabeza el calendario macro. Siempre os lo digo, al empezar nuestra jornada debemos mirar el comentario macro, lo debemos mirar al principio de la semana para tener una referencia y al inicio de cada jornada de trading. Es fundamental. Y en este aspecto creo que esto es un ejemplo muy claro. Y segundo, respetar siempre vuestra gestión monetaria. Ya se dará la vuelta. Bueno, recuperará seguro. Como es una noticia, habrá un movimiento violento y podremos cerrar con menos pérdidas. No, porque mirad lo que pasa. O sea, aquí no ha dado ninguna opción a los que han pensado en que podía haber una mínima recuperación, a no ser que hubieran cerrado aquí inmediatamente. Pero lo demás, lo único que ha hecho ha sido profundizar la caída. Por lo tanto, mucha precaución con estos datos y con esta forma de trabajar. A partir de aquí, pues vemos una clara tendencia bajista en el par. Ha roto este nivel de soporte que teníamos en 0,7615 y a partir de aquí, pues la caída ha sido, la verdad, es que continua.
Ha sido una caída continua y constante. Ha tenido pues alguna recuperación de una cierta entidad, pero siempre podemos ver, como es una caída muy profunda, el nivel directriz pues es el de más largo plazo, y por lo tanto tenemos en ese sentido caída y movimiento para rato. Nivel de 0,7266, como la semana anterior vemos que lo que está haciendo es cerrar en mínimos, por lo tanto impulso sigue vigente en la misma intensidad que la semana anterior, ¿vale? Fijaos aquí no cerró en mínimos por poco, pero llevamos 3 semanas cerrando en mínimos, por lo tanto, pues bueno, podríamos ver nuevas caídas. ¿Eso a qué le podemos añadir? Le podemos añadir que ha perforado la directriz un poco alcista que veníamos conservando aquí. Por lo tanto, ¿seguimos pensando en un posible movimiento al alza en el dólar australiano? Es posible, pero como decíamos la semana anterior, nos da más garantías esperar a que él vuelva a recuperar niveles superiores a 0,7465, 0,75 para plantear algo al alza con un stop muy corto, cosa que hace que si la operación sale perdedora, como es bastante probable, porque en estas operaciones el nivel de acierto puede ser muy bajo, pues las pérdidas sean pues reducidas, ¿no? Pero debemos esperar a la confirmación. ¿Esto lo pone más complicado? Lo pone un poco más complicado, es cierto, pero veremos si ahora, esta semana, volvemos a ver una nueva caída, sí que ya entonces nos podríamos plantear que no sería, digamos, conveniente plantear un movimiento al alza. En este momento está peor que la semana anterior, es cierto, pero yo aún no lo descarto. Pero esa es la tarea de un trader: especular, tener opciones sobre la mesa, probabilidades sobre la mesa y trabajar en función de eso. No tenemos la bola de cristal, no somos adivinos y por lo tanto hacemos un planteamiento. A veces ese planteamiento no se cumple, simplemente lo descartamos y vamos a por otro. Esto es así de sencillo y así de complicado. Por lo tanto, pues seguimos manteniéndolo bajo observación, aunque es verdad que podemos ver más caídas en esta próxima semana. Ahora vamos con el oro. El oro que nos dibujó una zona de suelo redondeado la semana anterior, que esto nos parecía indicar, como podéis ver aquí, que podíamos ver una cierta reacción al alza. Esa reacción no se ha producido, pero tampoco hemos perdido este nivel que teníamos de prácticamente por los $2.273 por onza. Seguimos en la misma situación, seguimos moviéndonos en el mismo rango aproximadamente y encima pues estamos por encima del mínimo semanal, ¿no? Es decir, hicimos un mínimo del cual hemos remontado y hemos consolidado en zonas superiores. En contra de esto, de este argumento que podemos ver un rebote, ¿qué podemos decir? Hombre, pues que está muy plano y por lo tanto cuando entran en estas zonas y en esta dinámica, sabes cuándo entra pero no cuándo sale. Veremos a ver el desarrollo. Pero si nos vamos en el más largo plazo, sí que vemos algo interesante, que es, nos vuelve a confirmar este nivel FIBO del 61,8 del gran movimiento alcista histórico del oro, como venimos explicando las semanas anteriores. Como podemos ver aquí, tenemos aquí este nivel, que es el nivel visto en el gráfico semanal, vemos cómo lo confirma, hay una doble confirmación y vuelve a no romperlo, por lo tanto se mantiene por encima de este FIBO. Si lo vemos por encima de este FIBO, pues tenemos más posibilidades exactamente de ver ese rebote al alza que parece que se está configurando. ¿Por qué? Pues por una forma muy simple de verlo o de deducirlo es, vamos a coger pues prácticamente el periodo de este último y podemos ver como las velas alcistas son bastante más grandes que las velas bajistas, es decir, hay más impulso, hay más volatilidad, hay más movimiento, hay más desplazamiento cuando hay un impulso al alza. Así de claro. ¿Eso es una garantía? No, no es ninguna garantía, pero sí que demuestra un sentimiento de mercado, una forma de hacer de los operadores. Y esto es así, porque lo podemos ver en el gráfico y nos lo dice el precio, no nos hace falta ningún indicador. Esta es la situación. Esta situación permite al par posicionarse en una zona óptima para desarrollar un movimiento al alza. Este es el análisis que podemos hacer. Punto 2 del análisis. La distancia a un nivel seguro de stop es relativamente corta para operadores de medio plazo. Hablando de una operación que estamos mirando el gráfico semanal, pues de medio a largo plazo. Es relativamente corta. ¿Qué objetivo? Punto 3. ¿Qué objetivo podemos esperar? Hombre, pues un objetivo claro, 1369, por ejemplo. ¿Vale? Son casi 100 puntos de subida. La relación ahora mismo estaría 1 a 1 con el stop, prácticamente. Bueno, es una operación que ha disminuido en parte su margen.
Quizás si hay un desarrollo lateral durante las próximas semanas, esto nos llegaría a favorecer para cortar un poco nuestro distancia stop, pero aún así este es el primer hito que podíamos ver en un desplazamiento al alza. Sabemos que el oro es un activo bastante volátil y por lo tanto podríamos ver desplazamientos a zonas superiores. Si rompemos esta zona, pues bueno, segunda parada en los 1450 prácticamente, de una forma, digamos, más o menos más leve, pero a partir de aquí nos vamos ya a niveles bastante más superiores, ¿no? A tener en cuenta también el rol de activo refugio que pues ejerce el oro en los mercados de capitales internacionales. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que nos quiere decir que en el caso de que haya un movimiento violento, por ejemplo, a la baja en los índices de renta variable, que ocurra algo con el petróleo, podríamos ver esa alza en el oro de forma decidida y podríamos ver un movimiento en el oro potente. Vemos que un poco el mercado se va configurando, se va orientando hacia esa posibilidad, sin acabar de confirmarla, porque todo dependerá de un iniciador, de algo que lo desencadene, ¿no? Y ese iniciador puede ser pues una noticia de macro, un cambio en una política de tipos, etcétera, etcétera. Pero todo se va configurando hacia ese escenario, al menos eso es lo que parece. De pasada vamos a hablar también un poco del petróleo. Petróleo que esta semana, pues bueno, otra vez influido por los datos de reservas de petróleo, pues lo hemos visto tocando niveles de $46 el barril. Sigue estable dentro de ese impulso alcista, aunque parece que ha minorado la velocidad de subida, ¿vale? La intensidad parece que pues la ha perdido un poco. Y esta zona de los 46,30, 46,40, pues parece que está ejerciendo de techo por ahora. El par cierra prácticamente en máximos esta semana, por lo tanto podríamos ver nuevas alzas a principios de esta sesión semanal. Veremos qué ocurre. Y ahora nos vamos un poco a ver el activo de la semana. Bueno, pues vamos a trabajar con nuestra tabla graficadora para ver el activo de la semana, que en este caso pues hemos escogido el SP500 por unas razones pues las cuales os vamos a ver ahora mismo. Bueno, razones que hemos ido repitiendo durante los últimos casi meses, ¿no? A destacar tenemos el gráfico diario, ¿vale? Y como hemos visto ya en repetidas ocasiones, pues bueno, máximo histórico prácticamente en un nivel de 2200 aproximadamente, sería este nivel de aquí. Vemos como pues en el punto álgido en junio-julio de 2015 tocamos este nivel de 2200. La característica yo creo principal de el movimiento que hay alcista en el SP500 de los últimos 7 años es precisamente las últimas caídas que ha habido, ¿no? Si miramos las últimas caídas que ha habido, que son caídas siempre bastante profundas y rápidas, como la de 2014, vemos que siempre han ido sucedidas de una fuerte reacción. En este caso una recaída que respetó siempre este nivel y una fuerte reacción. Aquí otra vez hubo una perforación, eso sí, más profunda, ¿vale? Pues vemos aquí cómo perforó hasta esta zona de aquí 1800 puntos y vemos de nuevo esta reacción. Por lo tanto, las caídas profundas siempre han ido sucedidas de reacciones igualmente potentes. ¿Esto qué nos demuestra? Pues bueno, nos pone de relevancia primero la importancia fundamental de este nivel de los 1800 puntos para el S&P y para el mercado de renta variable en general. ¿Pero qué podemos ver más en el corto plazo? Pues en el corto plazo podemos ver tres cosas diferenciadas que nos hacen pensar en que podemos ver un movimiento de cierta entidad en las próximas semanas. Primero, bueno, pues si vemos aquí, ¿no? Básicamente creo que es bastante clara la figura de hombro cabeza a hombro, que nos coincide además con esta pues línea de tendencia de los diferentes máximos que se han ido marcando. Aproximadamente vemos que nos está dibujando un hombro cabeza a hombro. Si dibujamos la neckline, estaría ahora mismo haciendo la rotura de esta neckline, y además vemos que en esta parte baja, en este dibujo del último hombro de esta figura, sobre todo, hemos visto un aumento del volumen relativo. Por lo tanto, está entrando gente en esta zona que no estaba en el mercado. Y esta gente, por el movimiento este que hemos visto aquí, pues podríamos interpretar que son gente que ha entrado a corto. Por lo tanto, atención a esto, porque podemos ver una cierta caída. Y esto además, ¿a qué lo sumamos? Lo sumamos a esto de aquí, ¿no? Que este es
el famoso indicador Atlas de Bly, que nos está indicando que se va a producir un movimiento violento en las próximas semanas. No sabemos en qué dirección, pero se va a producir. ¿Podríamos ver un movimiento al alza? Pues bueno, podríamos verlo, ¿no? Podríamos ver quizás una figura de escape, podríamos verla y atacar de nuevo los 2200. Sí, pero yo ahora mismo en el contexto que veo sería muy prudente en este aspecto y deberemos esperar a ver si se produce esa rotura. Pero lo que está claro es que parece que estamos ante las puertas de un gran movimiento que podría producirse en el mercado de renta variable USA. Por extensión seguramente afectaría a los bonos USA. Esto también tenía implicaciones en el dólar yen, como hemos visto en repetidos comentarios. Esto afectaría en general a la reorganización, a reposicionamiento de los diferentes pares de divisas, afectaría a materias primas, el oro tendría otra vez el papel preponderante activo refugio, etcétera, etcétera. Es decir, que podemos ver que es un movimiento que se va a desencadenar y que va a tener diferentes efectos que producirían un vuelco en general en el mercado. Por eso debemos estar atentos a todo este tipo de cosas y a todas estas señales, sobre todo cuando coinciden en el tiempo. Tenemos un oro que parece que se está posicionando para tener una fuga al alza, tenemos unos índices de renta variable que parece que nos están dibujando una figura de agotamiento alcista que podría dar pie a una corrección de cierta profundidad, con los ojos puestos sobre todo en el S&P en los 1800 puntos, para que no perdamos esa tendencia alcista de hace 7 años. Tenemos un petróleo que ahora mismo está en los $46 por barril, tocando ciertos niveles de resistencia, pero que se ha recuperado de los $20. Tenemos unas divisas que están en zonas de rangos estrechos, parece que esperando a que se produzca algo que desencadene un movimiento de cierta entidad, como podría ser un nuevo aumento de tipos por parte de la Fed, mercados de deuda tal como están, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, atentos a las próximas semanas, debemos seguir atentos, debemos seguir manteniendo la atención, porque estos son los momentos en los cuales se producen grandes movimientos que nos pueden dar grandes recorridos. Y con esto pues acabamos la semana, una semana que para nosotros ha sido movida, agotadora. Hemos estado presentes en un par de eventos, en varias cosas, y que de cada operativa pues ha sido bastante compleja. Espero que todo esto pues también os sirva de ayuda a vosotros para desarrollar vuestro propio trading, y sabéis que cualquier cosa nos podéis encontrar en forexperiences.com. Un saludo.